Ok, estaríamos todo listo. Muy buenas noches tengan todas y todos. Antes de presentar al profesor Rodrigo Campos Esquivel, voy a permitirme dar algunas indicaciones generales para el correcto desarrollo de la actividad. Recordarles a las personas que esta noche nos acompañan que contamos con el chat de la plataforma Zoom para que nos hagan llegar cualquier duda o cualquier consulta que tengan en relación a la presentación. De igual manera, les recordamos que por favor mantengan sus micrófonos silenciados, esto para el correcto desarrollo de la actividad y evitar interrupciones innecesarias. Muy bien, dicho esto, voy a proceder a presentar al profesor Rodrigo Campos Esquivel. Él es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, el máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia con graduación de honor. En cuanto a su experiencia laboral, se ha desempeñado como magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia desde el mes de abril del 2020. Asimismo, se ha desempeñado como juez mixto en materias como la penal, civil y laboral, juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Actualmente es profesor de la Universidad de Costa Rica en las cátedras de Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el curso lectivo del 2003 hasta la fecha. Asimismo, es profesor catedrático de la Universidad de San José, coordinador de la Escuela Judicial del Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente es juez del Tribunal de Apelaciones en materia civil y laboral de Guanacaste. Esta noche el profesor Rodrigo Campos Esquivel nos acompaña con la ponencia Aspectos básicos para la redacción de textos legales, primera parte. Dicho esto, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Giancarlos. Bueno, esto les comento que prácticamente desde la forma en que iba a denominar esta charla ya tenía algunos problemitas, ¿verdad? Que si textos legales, que si textos jurídicos. La idea, para que ustedes tengan claro más o menos de qué trata la charla de hoy, es son temas de importancia para efectos de redacción en el caso de abogados. Yo creo que con eso ya el punto queda solventada la duda si son legales o jurídicos. La idea es esa, ¿verdad? Enfocarnos en algunos aspectos importantes que no solo son propios del lenguaje cotidiano, sino también que son de gran interés para el lenguaje técnico que utilizamos nosotros los abogados. Entonces, vamos a dar inicio haciendo referencia a cuestiones que son elementales en esta materia, ¿verdad? Que tienen que ver con la forma en que se transmite el mensaje. Bueno, primero que todo, importancia del tema. El lenguaje jurídico muchas veces ha sido etiquetado de oscuro y poco accesible para personas de todo nivel educativo, lo cual dificulta el acceso para estas a la justicia y a la información. Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, que la enciclopedia Omeva, que es estrictamente de términos jurídicos, tiene 20 tomos. Bueno, es donde se da cuenta la magnitud de la riqueza de todo lo que son las palabras o lenguaje técnico en esta materia. Ello implica la importancia de redactar los textos jurídicos en una forma clara y entendible. Y viene acá tal vez una de las cosas más importantes, ¿verdad? No se trata de que quien redacta tenga clara la idea que transmite, sino más bien que sea el destinatario el que comprenda lo que se le trata de comunicar. Aquí, bueno, en la práctica uno puede encontrar varios supuestos, ¿verdad? Puede haber interlocutores que quieren transmitir un mensaje que son muy hábiles en hacerlo, pero la persona que lo recibe lo hace en forma errática, no comprende el mensaje que se le envía, confunde palabras unas con otras, así que bueno, esas son situaciones que no se pueden evitar, ¿verdad? Ese tipo de contratiempos. En ese orden de ideas, el emisor debe saber cuál es el mensaje que debe transmitir, así como las características del posible destinatario.
obviamente que una cosa va en función de la otra, o sea, la forma en que se estructura el mensaje va de la mano de la persona a quien va dirigido el mismo. Dicho lo anterior, la forma más eficaz de medir el éxito de una comunicación es evaluar la comprensión que de la misma ha logrado quien recibe el mensaje. Esto, bueno, pocas veces se hace, ¿verdad? Esta disque evaluación entre comillas, ¿verdad? Pero obviamente que sí sería la forma más eficaz de establecer que ese mensaje llegó en la forma deseada. Lo anterior no es solo un tema de comprensión, sino además de utilizar los recursos lingüísticos adecuados para el texto. Sobre este tema, los recursos lingüísticos, vamos a referirnos en una forma mucho más amplia, ya avanzada la charla. Para conocer y seleccionar los recursos eficaces para la situación comunicativa, principalmente las características de la persona destinataria, se debe intentar responder las siguientes preguntas. Bueno, vamos a ver. Para empezar a construir el texto que vamos a dirigirle a X o Y persona, es sumamente recomendable manejar o poder contestar estas preguntas. ¿Quiénes leerán el texto? El texto va dirigido a una persona o grupo de personas. Y claro, aquí es importante, no es lo mismo dirigir un texto a una persona que dirigirlo a un grupo de personas o que dentro de ese mismo grupo de personas haya gente con intereses incompatibles, ¿verdad? Que eso también podría modificar muchísimo la dinámica de lo que se quiere transmitir. ¿Qué características tiene la persona que va a leer el mensaje? Bueno, y hablamos de características de formación secundaria, si tiene formación universitaria, posgrados, etcétera. Y también aquí un aspecto que podría también en cierta forma ponerle una carga emocional al caso, ¿verdad? Que es el interés de la persona lectora por el texto, ¿verdad? Sobre todo si hablamos en el caso de litigios, las partes tienen un interés indiscutible, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener cierta precaución, ¿verdad? De que ese mensaje que se transmita, sobre todo si es un juez que lo está transmitiendo, que no cree confusión ni falsas expectativas en las partes. Lo anterior hará que el texto sea más comprensible para la o las personas a las que va dirigido, ¿verdad? Acatando todo lo que hemos dicho anteriormente, sobre todo de identificar a la persona, sus necesidades, sus capacidades de comprensión, abarcando todo eso, logramos una mejor comprensión del mensaje que se quiere transmitir. No es lo mismo el cuidado que debe tener un juez a la hora de redactar un texto dirigido a las partes. Y ojo, porque aquí me refiero a las partes, no a los abogados de las partes, sino que me refiero al ciudadano común y corriente que acudió a un tribunal, ¿verdad? Porque entonces ahí el lenguaje sí tiene que ser más sencillo. Y distinto, que es el caso, el cuidado que debe tener un abogado al realizar un alegato ante el juez. Aquí sí estamos hablando de profesionales que manejan en forma sumamente clara el lenguaje forense, así que no debería presentarse ningún problema en la interpretación del lenguaje utilizado. Esta charla está especialmente dirigida a la redacción de textos jurídicos al ciudadano común, ¿verdad? O sea, la idea es que tengamos las herramientas suficientes para que el ciudadano común entienda lo que le queremos decir, aunque es innegable su utilidad en la comunicación dirigida a abogados o juzgadores. Si logramos que el ciudadano común comprenda, no hay motivo para pensar que no lo harán los profesionales en derecho. Sí, y esto en realidad es una afirmación sumamente válida.
Lenguaje comprensible como parte del derecho de acceso a la justicia. Bueno, vemos de que el lenguaje incluso es parte cardinal, es sumamente importante para efectos de tener acceso, el derecho de acceso a la justicia. La comprensión del proceso judicial y de su resolución por parte del ciudadano no es revisada ni discutida en el sistema jurisdiccional, básicamente por dos motivos. ¿Qué se quiere decir con esa primera idea? Bueno, ¿en qué momento los jueces o los funcionarios judiciales realizan esa supuesta evaluación de la que mencionábamos anteriormente, de la comprensión del ciudadano acerca de sus resoluciones? Eso no se hace y hay varios motivos que son los que vamos a ver ahora. Primero, el rol del o la abogada en el proceso. Y tenemos ahí la parte que dice doble rol del profesional. ¿Cuál doble rol? Bueno, primero que todo, el profesional en derecho realiza una labor sumamente importante que es, y dicho sea de paso, la principal, ¿verdad? Que es la de asesorar al cliente. Pero la segunda, también sumamente importante, es que funciona como una especie de traductor. ¿Traductor de qué? Bueno, de todo ese lenguaje técnico al que él, como persona que no se desenvuelve en el ámbito del derecho, no tiene acceso. El segundo motivo por el cual la comprensión por parte del ciudadano no es discutida ni revisada en el sistema judicial radica en la conexión entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Bueno, en esto se toma muy en cuenta el tratamiento que se le da a las poblaciones vulnerables, incluso a las que se ha tratado de tener o facilitar mayor acceso al sistema de justicia por el tema o por el Instituto de los Facilitadores Judiciales. Otro aspecto ahí que también hay que mencionar con relación a este tema es el servicio a la persona usuaria, acceso a una justicia comprensible como parte del Plan Estratégico Institucional, PEI. Digamos que el acceso, el servicio a la persona usuaria y el acceso a una justicia vienen a ser prácticamente los ejes transversales sobre los cuales trabaja o debe girar este Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial. Uso del lenguaje en los documentos judiciales, concepto de lenguaje claro y el derecho a comprender. Por lenguaje claro se debe entender, y vemos acá una definición sumamente clara: si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que están destinadas puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información. Este es un concepto que dio la PLAIN, ¿verdad? Que ese es las siglas en inglés, pero que traducido al español es, o se conoce, esta asociación se conoce como la Asociación Internacional de Lenguaje Claro. El lenguaje claro es un instrumento a disposición de la gente de derecho para lograr una comunicación óptima con la ciudadanía. Es así como el tipo de redacción es un complemento a las características de la práctica judicial, lo que implica el análisis y desarrollo de conceptos, términos y frases técnicas, el estudio detallado de cada componente de un proceso judicial y la reflexión crítica para construir la argumentación jurídica de cada caso. Vean, definitivamente una persona que quiera desenvolverse, sobre todo en el ámbito del litigio, ¿verdad? Que implica tanto el manejo de la oralidad y de la facilidad en el discurso escrito, el tema de la redacción o el manejo adecuado de la redacción es sumamente importante. La mala utilización de una palabra o la mala estructuración de una frase, incluso algo tan banal como poner una coma donde no era,
puede mandar el mensaje equivocado. De ahí la importancia, ¿verdad?, de este tema. Bueno, entonces desde esa perspectiva, el lenguaje claro tiene como principales las principales virtudes las siguientes. Garantiza transparencia y rendición de cuentas, facilita la comprensión de la información, esto claramente desde el punto de vista del ciudadano, disminuye la discrecionalidad, o sea, no da margen para entender varias cosas al mismo tiempo, contribuye a una mayor eficiencia de las instituciones en el tanto y en el cuanto el ciudadano tiene mejor acceso a la justicia y aumenta la confianza y credibilidad en la administración de justicia. Bueno, que esto también puede ser una consecuencia del tema de la transparencia, rendición de cuentas y la comprensión de la información. Cabe agregar que ese lenguaje claro debe tomar en cuenta situaciones donde el texto vaya dirigido a personas en condiciones de vulnerabilidad. Entiéndase adultos mayores, menores de edad, víctimas de violencia doméstica, poblaciones indígenas, discapacitados, etcétera, lo que además va de la mano con que el lenguaje sea inclusivo y no discriminatorio. Bueno, este tema del lenguaje inclusivo se las trae, ¿verdad? Porque muchas veces va en contra de lo que es el lenguaje oficial, ¿verdad? Digamos, las reglas dictadas por la Real Academia Española. La persona destinataria del texto legal, bueno, con el fin de que la comunicación resulte efectiva. Desde la perspectiva del destinatario es importante tener presente lo siguiente. ¿Cuál es el conocimiento previo que tiene la persona destinataria de lo que se discute en el proceso judicial? ¿Cuál es su manejo del lenguaje técnico jurídico? ¿Cuál es su rol en el proceso? ¿Y cuáles son sus características personales? Ya esto, digamos que es un enfoque un poquito más personal, ¿verdad? De la persona a quien va dirigido determinadas resoluciones, ¿verdad? No hablando de las partes en términos generales, sino en específico a quién iría dirigida cierta resolución, ¿verdad? Todo esto lo digo porque aquí es donde deviene importante cuál es el rol de esta persona en el proceso. Finalidad y medio de divulgación. Todo texto tiene una finalidad, lo cual está relacionado con el género textual al que pertenece. Y aquí, bueno, vienen algunos ejemplos con relación a esto. Una demanda interdictal tiene una finalidad diferente a un recurso de apelación de una sentencia en materia penal. Otro ejemplo clarísimo, y estamos hablando de procesos monitorios, una finalidad es la que busca el monitorio dinerario y otra muy distinta, la que busca el monitorio arrendaticio. Entonces, eso, digamos, la finalidad que se busca con X o Y tipo de proceso está muy relacionado también con el tipo de lenguaje que debemos utilizar. Ello es importante a fin de establecer cómo se organizará y se presentará el mensaje. El medio de divulgación tiene que ver con el canal utilizado, a su haber un escrito, una exposición oral, plataformas digitales, correos electrónicos, etc. Aquí hay un tema en el que yo siempre he insistido muchísimo, ¿verdad? Y es el hecho de que, por ejemplo, una sentencia, ya sea que sea por escrito o que sea verbal, tiene exactamente los mismos requisitos. Yo no sé por qué ha habido una creencia completamente equivocada de que la oralidad es sinónimo de informalidad. Los requisitos de la sentencia los da el código y el código no dice si esa sentencia es oral o escrita. Entonces, ¿por qué vamos a hacer las cosas de una forma si la sentencia es escrita y hacerlo de otra si es oral, ¿verdad? Y muchas veces en detrimento de la oralidad, ¿verdad? Porque son sentencias que quedan realmente debiendo, ¿verdad? Géneros sexuales.
Los textos pueden ser clasificados según sus características situacionales y formales. Las primeras se refieren a quién produce el texto, a quién se dirige, su finalidad, el medio en el que circulará y la temática. Por su parte, los formales, los géneros formales, corresponden a elementos textuales y recursos lingüísticos como sus apartados internos, la extensión, la sintaxis o el léxico. Guían no solo la producción, sino también la comprensión de los textos. En el ámbito del proceso judicial se pueden identificar diferentes géneros, y vamos a ver de actos de tipo judicial procesal. Pueden ponerse más, pero considere que estos tal vez eran como los más sencillos y más fácilmente identificables. Tenemos la demanda, ¿verdad? El escrito de contestación de demanda, un incidente de cualquier tipo, la notificación, la providencia, el auto, la sentencia. Eso por mencionar algunos tipos de actos procesales judiciales. En cuanto a los caracteres formales, nos vamos a referir específicamente a las sentencias y sus distintas partes. Primero, el encabezado, ¿verdad? El encabezado es una parte que está en una sentencia civil, sea laboral, sea penal. En razón de las reformas, tanto la 9342, que es la que, bueno, pone en vigencia el Código Procesal Civil, y la 9343, que introduce la reforma procesal laboral, eliminan la parte del resultando, de tal forma que el resultando solo queda en la sentencia penal. 3 considerandos, ¿verdad? Que los hay de distintos tipos y no nos vamos a detener a verlos uno por uno, materia por materia. Se dan en la materia civil, en la sentencia civil, sentencia laboral y sentencia penal. Y por último, el por tanto, que es un resumen de la solución que se está tomando. Se da sin diferencia alguna entre la civil, la laboral y la penal. Diferencia es desde el punto de vista formal, porque obviamente lo que se decide es diferente y el sustento normativo también va a ser el propio de cada materia. ¿Ok? Textualización. Corresponde propiamente a la escritura del texto. Este debe ser bien cohesionado y coherente. La cohesión se refiere a que la relación de ideas sea clara, lo cual se logra a través de diferentes recursos lingüísticos. Además, que cada segmento corresponda a una unidad de sentido, entiéndase idea. Que no se dé eso que se dan algunas veces, que son como textos grillos, ¿verdad? Que pega un brinco por allá y después retoma, y bueno, es en realidad una forma muy desordenada de concatenar las ideas, ¿verdad? En esta etapa se debe contar con herramientas que nos faciliten el trabajo, como una computadora, un procesador de textos, corrector de gramática, y también, bueno, se puede echar mano a diccionarios comunes y de sinónimos. En lo personal, a mí no me gusta mucho utilizar diccionarios de derecho, porque estos, en realidad, ya cuando uno trabaja con temas muy específicos, esos diccionarios de derecho tienden a ser muy generales, ¿verdad? Entonces, puede hacer que no nos dé la respuesta que estamos buscando. Revisión incluye la lectura del texto para identificar errores o problemas de redacción y su corrección. Debe concentrarse en la ortografía, la gramática, la puntuación, el léxico y, con particular énfasis, la argumentación. Se debe procurar leer el texto desde la posición del destinatario y no de quien redacta. Claro que esto es un poco difícil, ¿verdad? Porque prácticamente es meterse en la psique de la persona a la que va dirigido. Pero bueno,
Tal vez basándonos en argumentaciones anteriores que haya hecho esta parte, podríamos eventualmente darnos una idea de qué pueda entender del mensaje que se le envíe. Proceso de redacción y los géneros textuales. Primero, definición de términos técnico-jurídicos. Se refiere a la terminología propia del derecho y se distinguen dos tipos a su haber. Primero, palabras especializadas. Vamos a ver qué son las palabras especializadas. Se trata de palabras técnicas exclusivas del mundo jurídico. Ahí vienen algunas: hipoteca, podemos agregar la prenda, litigio, indefensión, sentencia, demanda, agravio. Yo agregaría ahí sobreseimiento. Esas son palabras especializadas. Luego tenemos, en segundo término, las palabras con significado especializado. Y entonces ahí vemos que son palabras comunes que tienen un significado común, pero que también lo tienen desde el punto de vista jurídico. Costas, fallo, autos, competencia, inferir, alegar. Vamos al tema de las locuciones. Consisten en la formación de dos o más palabras que suelen aparecer juntas en un texto. Tipos de locuciones. La más común es la unión de un nombre más adjetivo. Ejemplos: medida cautelar, donde la medida es el nombre y el adjetivo es cautelar. Prueba testimonial, recurso ordinario, concurso ideal. ¿Qué problemática se presenta con estas locuciones? Bueno, que las personas pueden estar familiarizadas con cada una de las palabras por separado, pero no de la unión de las mismas, ¿verdad? Entonces hay que tratar en la medida de lo posible, cuando se utilicen estos términos, tratar de darle una idea a la parte de cuál es el sentido de la misma. Latinismos, bueno, esto es un tema interesante que se la trae, ¿verdad? Se trata de aquellas palabras o expresiones de latín que se utilizan en el español. Tenemos algunos ejemplos, vean: habeas corpus, acuo, in re ipsa, rebus sic stantibus, pacta sunt servanda, indubio pro reo, aberratio ictus, non reformatio impeius, non ad impleti contractus, versare in re illicita. Bueno, son un montón de latinazos, ¿verdad? Algunos más utilizados que otros. Aquí lo importante es lo siguiente. Lo importante, dice, el uso de este puede generar dudas o incomprensión, por lo que se debe utilizar lo menor posible. Si se utiliza, lo recomendable es agregar entre paréntesis su traducción al español. Yo comentaba que había un juez que en realidad era lindísimo, digo yo, que lindísimo ver las sentencias porque eran puros latinazos. Lo que sí era un completo embrollo era entender lo que estaba diciendo, porque tenía el grave defecto de que él no agregaba la traducción del latinazo que estaba incluyendo. Ok, a continuación algunos ejemplos de latinismos y su respectiva traducción. Bueno, esto queda como parte de la charla, pero no nos vamos a detener a verlo uno por uno. Ven, vamos a ver ahí algunos casos. Ab initio, desde el inicio; acuo, pues jueza; prima facie, a primera vista; a posteriori, con posterioridad; de facto, de hecho; infine, al final, etcétera, etcétera. Ahí vienen varios, bueno, por ejemplo, este que viene acá: fumus boni iuris, apariencia de buen derecho. Esto que es importantísimo para el tema de las medidas cautelares. Aquí entramos a ver el tema de la sintaxis y oración. Esto es una imagen que, bueno, yo la busqué y la quise agregar para efectos de representar un poco este tema, pero no la vamos a ver en detalle. ¿Qué es sintaxis? Bueno, es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración, así como las funciones que cumplen.
Primero, oraciones largas y complejas. Bueno, aquí sí ya vienen varias cosas a tomar en cuenta. Las oraciones constituyen las unidades mínimas de sentido textual, por lo que todo lo que aparece en la misma está estrechamente relacionado. ¿Cuál es la conformación básica de una oración? Sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? El predicado, que también se puede conocer como complemento. ¿Okay? Se pretende que se presente ideas claras y no varias ideas intercaladas, pero independientes. Un poco lo que yo les hablaba de la escritura grillo, ¿verdad? Que va dando brincos sin ninguna coherencia, sin ningún orden en el discurso, ¿verdad? Esto último hace que se trate de oraciones largas y complejas. Este tipo de oraciones dificulta el proceso de lectura y su comprensión. Acorde con esto, se recomienda no redactar oraciones de más de 30 palabras. Ojo con esta recomendación, ¿verdad? Que es una de las cuestiones importantes que pueden surgir de esta charla. Nunca redactar una charla, o en la medida de lo posible no hacerlo, que tenga más de 30 palabras. Más bien, se recomienda utilizar frases cortas. Les digo, yo utilizo mucho la técnica de la frase corta y muchas veces es más sencillo redactar. Porque incluso nos facilita el tema de la puntuación, ¿verdad? El uso de la punto y coma. Entonces, el tema de las frases cortas tiene sus ventajas. Recomendaciones para la redacción de oraciones breves. Bueno, primero que todo, eliminar palabras innecesarias o que podemos llamar también como de relleno. Tratar de comunicar una idea completa en cada oración. No utilizar frases demasiado breves. Hay que transmitir la idea completa. Extensión de 20 a 30 palabras. Cuidar la puntuación. Ese es un tema que dejaríamos para la segunda charla, en vista de que esta resultó ser mucho más extensa de lo que yo pensaba. Entonces, esta sería la primera parte. Y también utilizar la forma sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Que era lo que les decía anteriormente. Oraciones impersonales y pasivas. Las oraciones impersonales se caracterizan por carecer de un sujeto gramatical. ¿Qué es lo que pasa acá con ese tipo de oraciones? Bueno, es que deducimos, inferimos, podemos tener claro quién es el sujeto gramatical, pero en la frase como tal no se dice. El español cuenta con algunos verbos como ser, hacer, suceder, acaecer, donde las construcciones en tercera persona singular con la marca de impersonalidad se. Ejemplos de obligaciones impersonales. Es tarde, hace calor, se cometió un delito. ¿Dónde ven ustedes la existencia de un sujeto gramatical? No hay. Por su parte, en las oraciones pasivas, el sujeto gramatical no aparece realizando la acción del verbo, sea que no se evidencia a la gente en un determinado acto. Claro que este tipo de cosas también se dan cuando venimos desarrollando una serie de ideas y omitimos el sujeto gramatical para no estar incurriendo en reiteraciones innecesarias. Un ejemplo de una reiteración innecesaria. El tribunal procedió a dar apertura al juicio. Posteriormente, el tribunal le recibió declaración indagatoria al imputado. Luego, el tribunal, vean que llevamos en la misma frase, llevamos 3 veces tribunal. Para la persona que lee está clarísimo de que ahí no hay problemas para identificar el sujeto. Yo lo que recomiendo es, para no estar en esa reiteración, utilizar mucho el recurso del sinónimo. Entonces, decir primero tribunal, luego decir órgano jurisdiccional, colegio de jueces y tratar de, pues sí, utilizar un sujeto gramatical, pero sin repetir su denominación. Este agente puede ser una persona, juez,
jueza o abogado o abogada, una institución o oficina interna, ministerio, tribunal o despacho, o un objeto, ley, jurisprudencia, código. Este tipo de oraciones tiene la problemática de que obliga al lector a tener que buscar para identificar al agente de la acción, motivo por lo que es recomendable evitar ese tipo de oraciones. O sea, pensemos en un párrafo con 5 oraciones diferentes, donde se hace referencia, rescatando el ejemplo que usamos anteriormente, a las actuaciones de un tribunal en el mismo, durante el juicio. ¿Cómo vamos a estar identificando cada actuación que hace el tribunal, tal y como lo hicimos en el ejemplo que puse? ¿Verdad? Eso hasta se ve feillo. Yo por eso es que no comulgo mucho con esa forma de hacer las cosas. Ciertamente va dirigido a una persona, a un ciudadano que no está familiarizado con el derecho, pero si es un lector con buena comprensión de lectura, y eso es otra cosa, no tiene por qué ser profesional, basta con que tenga una buena comprensión de lectura. Esa persona va a saber que en todas aquellas ideas posteriores donde no se incluya un sujeto gramatical, va a saber perfectamente a quién se está haciendo referencia. Bueno, y la otra solución era esta que les había dado. Una solución puede estar en la utilización de sinónimos para describir al sujeto. Relación sujeto-predicado. Toda oración, para que esté bien redactada, debe tener una relación de sujeto gramatical y predicado. El sujeto se puede expresar de varias formas. Impersonal, ¿verdad? Una forma impersonal de hacer referencia al sujeto es por medio de se. Indeterminado, tercera persona plural, sin referencia a un sujeto. El tradicional y el tácito o nulo, estos ya vamos a verlos. El tradicional es aquel que se refiere a una persona, actor u objeto, pero solo una palabra se refiere al núcleo del sujeto. Puede ser un sustantivo o un pronombre. ¿Qué es un pronombre? Para recordar ahí, dice que es la palabra que se utiliza para designar una cosa sin mencionar su nombre común o propio. Por su parte, el nulo o tácito no se enuncia en una oración, pero se puede identificar por lo dicho en una oración anterior. El elemento textual que permite su identificación es el primer sujeto explícito de verbos anteriores. Que bueno, eso es un poco la técnica que también se utiliza, ¿verdad? Donde se viene desarrollando una idea y donde la identificación de ese sujeto gramatical viene a ser innecesaria, superflua, estar mencionando en cada idea de un párrafo de quién estamos hablando, ¿verdad? Se recomienda entonces que quien redacte identifique plenamente a los agentes que aparezcan realizando acciones en sus oraciones, pero perfectamente esto lo podemos hacer al inicio del párrafo. En lo que yo insisto es que no hay que estarlo haciendo en cada una de las ideas. Orden de las palabras en la oración. Bueno, en español este orden es el siguiente. Sujeto más verbo, complemento directo, complemento de régimen preposicional, complemento indirecto. Bueno, a partir de acá es todo lo que conocemos como predicado, ¿verdad? Que es la parte que acompaña al sujeto y al verbo. En los textos jurídicos muchas veces se encuentran frases que no siguen ese orden de los elementos, lo que dificulta la comprensión. Bueno, eso es darle, ¿cómo decir? Es darle vuelta a la idea, pero eso habrá que ver la forma en que se redacta para que pierda sentido. Es por ello que se recomienda en la redacción de oraciones el uso del orden prototípico descrito anteriormente, que era el de sujeto, verbo y predicado. Número 5, subordinación sintáctica. Una oración subordinada es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración llamada principal. Se trata de una oración que a su vez es sintáctica de la otra. Vamos a ver si vemos un ejemplo de esto.
Ok, aquí hay un ejemplo, dice, agrega, vean que ahí está remitiendo a otra oración, que si al despacho le asiste duda, lo correcto era nombrar otro perito. Bueno, ¿qué era lo? Podemos especular esa frase que estaba anteriormente. Podríamos decir que el tribunal procedió a restarle toda credibilidad al peritaje recibido. Entonces, ahí vemos el ejemplo de que remite, esta otra remite a la anterior y dice que si el despacho le asiste duda, lo correcto era nombrar otro perito. Subordinación sustantiva aparece donde se puede usar un sustantivo o pronombre. Ejemplo, indica que le es interesante que los testigos de la defensa sean familiares. Se utiliza un pronombre relativo. Aquí está, sean familiares. Subordinadas adjetivas siempre modifican a un sustantivo tal y como le haría un adjetivo. Están precedidas de la palabra que, el cual, quién, cuyo, cuya, etc. Ejemplo, la parte demostró haber cumplido la normativa aplicable, y aquí es donde viene la subordinada adjetiva, la cual, dicho sea de paso, es de acatamiento obligatorio. 5.3, subordinadas adverbiables se subdividen, en circunstanciales, tiempo, lugar, modo y comparación, y lógicas en condicionales, causales, consecutivas, concesivas y finales. Este tipo de oración modifica el verbo. Se utilizan para ordenar o procesar ideas. Vamos a ver ejemplos de cada uno de los tipos. Dice primero, ejemplo de oración subordinada sustantiva. Indica que le es importante que los testigos de la defensa sean familiares, los cuales altruistamente indican haber regalado gran parte del valor del inmueble. Ahí, digamos, la parte que nos interesa, la que está en negrita. Situación que es altamente cuestionable y que extrañamente también el menaje de casa supuestamente fue regalado al demandado Jiménez Rodríguez, por lo que pareciera que ella nunca aportó nada, situación que no es así. Este es de la subordinación sustantiva. Vamos con un ejemplo de subordinación adjetiva. Opina que es obvio que no haya vestigios de los cultivos del actor con un reconocimiento judicial tan tardío, por lo que debe analizarse las deposiciones de los testigos, quienes acreditan que la demandada destruyó los cultivos de maíz, ayote y plátano una vez que desalojó a la actora. Bueno, incluso estos son extractos que se toman de sentencias verdaderas, ¿no? Recomendaciones, es más apropiado distribuir la misma información en oraciones separadas. En lugar de emplear mecanismos de subordinación, resulta más claro y eficaz separar los argumentos que constituyen la argumentación en enunciados independientes unidos mediante conectores. Bueno, conectores como qué. Esto lo utilizo yo muchísimo en mi redacción, ¿verdad? No obstante, para ellos, sin embargo, yo utilizo también mucho en atención a lo anterior, bueno, cosas de ese tipo. Se debe evitar encadenar oraciones subordinadas, lo que dificulta el seguimiento del hilo argumentativo. Recordemos que la oración subordinada es aquella que no describe el sujeto y que depende de la descripción que hizo del sujeto gramatical más arriba. Las oraciones subordinadas deben ir acompañadas de una oración principal que contenga un verbo conjugado, presentan la acción que ejecuta el sujeto, estableciendo una relación entre persona y número. Y tenemos luego la concordancia de género y número. Se trata de la coincidencia obligada de determinados elementos de la oración y parte de dos tipos de concordancia. La nominal, o sea, estamos hablando del número. Y también el género. Puede ser verbal, entre número persona, entre verbo y sujeto.
Los errores de concordancia surgen ante una interferencia entre elementos contenidos en la misma oración, denotando el dominio nominal que tiene un elemento sobre otro o la preponderancia que se desea dar. Un ejemplo de esta falta o error de concordancia es el siguiente. Dile, aquí está el error, ¿verdad? A tus amigos, cuando lo correcto es di a tus amigos. El dile va dirigido a sujeto plural, ¿verdad? Mientras que el di es en singular. Y vean que aquí la petición se le está haciendo a una única persona. El le es complemento que se refiere a plural y no a singular. ¿Okay? Vemos entonces que hay mucha cosa que hay que tener cuidado a la hora de redactar. Bueno, esta es, digamos, la primera parte. Muchas gracias por su atención. La bibliografía utilizada es esta, que luego de la segunda charla se les va a facilitar a las personas que tengan interés. Pregunto si hay alguna duda. En este momento entonces abrimos un espacio para evacuar alguna duda o alguna consulta o comentario. Vamos a dar unos minutos para que puedan hacernos llegar sus dudas o consultas a través del chat. O de igual manera, si tienen a bien, pueden activar el micrófono si se les facilita. Por el momento no tenemos todavía nada, profe. Bueno, ahí Dailin le hace un comentario ahí que muy claro todo. También pueden utilizar el chat. Más o menos, ¿para Bueno, cuándo sería la segunda parte, profe? Para que cualquier cosa, las personas que están... Voy a hacer lo antes posible para no perder el hilo, ¿verdad? Claro. Habíamos hablado del 5. 5 de diciembre, entonces. De hecho, les comento que ya tenía prácticamente lista toda la charla, pero vamos a ver, recapacité porque hubiera sido demasiado pesado, ¿verdad? Porque incluso habla de muchas cosas con las que las habremos visto en la secundaria, ¿verdad? Cosas con las que ya no estábamos familiarizados. Y la parte que viene ahora es, digamos, la de puntuación y usos ¿cómo se llama? De los signos lingüísticos, pues. Esa es la parte que viene, el punto, punto y coma, todo eso, el párrafo aparte, punto y seguido. Entonces preferí eso, hacerlo en otra charla. ¿Estaríamos entonces? Estaríamos, profe. Más bien, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Agradecerle también a las personas que esta noche nos acompañan y desde ya indicarles que entonces sería el próximo 5 de diciembre que se estaría realizando la segunda parte de esta charla. Así que quedan ya, desde ya, cordialmente invitadas e invitados. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todas y todos.